Imaynallan yachaqkuna. Allin hamusqa kankichik, kunan punchaw rimasun llaqtanchikta riqsichikusqa. Qallarisqa. A ver, musuq rimaykunata yachakun. Vamos a conocer nuevas palabras, ¿sí? Uray es abajo, uray, abajo. Arriba, hanay. Arriba, hanay. Derecha, allig. Derecha, allig. Izquierda, ichu. Izquierda, ichu. Pero ¿por qué estamos hablando derecha, izquierda? Porque estamos viendo hacia dónde va el agua, ¿sí? Nos paramos y a este lado es derecha y a este lado es izquierda, ¿sí? El agua está yendo por el centro y el centro es chaupi, ¿usa? Y a la orilla se dice pata. Muy bien. Acá tenemos una línea roja que va horizontalmente hacia la misma altura, ¿no? Entonces, esto es Kingray, ¿sí? Si nosotros vamos de frente hacia nuestra dirección adelante, por ejemplo, hacia la misma altura es Kingray. Muy bien. Entonces tenemos también Puku, que es interior, Jawa, que es afuera. Muy bien. Dentro de la casa, Puku, Huasi, ¿no? Casa en el interior. Jawa, afuera. ¿Dónde están los animales? Afuera. Jawa, en afuera. Muy bien. A ver, ahora tenemos cómo podemos denominar a las cosas pequeñas, medianas y grandes. Uchuy es pequeño, Taksa es mediano, Hatu es grande. A ver, Hatun dado es dado grande, Hatun dado. Hatun wasikuna, casas grandes. Hatun uywa, animal grande. Hatun allibukuna, perros grandes. Taksa mediano. Taksa hampatu, sapo mediano. Taksa misi, gato mediano. Taksa llaqta, pueblo mediano. Taksa sacha, árbol mediano. Uchuy pequeño, uchuy dado, dado pequeño. Uchuy huy, huy pequeño. Uchuy chayuacuna, peces pequeños. Uchuy wasi, casa pequeña. Entonces, uchuy taksa hatu va antes de los objetos, en este caso, o de los sustantivos, ¿no? De la taksa hampatu, taksa wasi. Muy bien. Ahora vamos a recordar el sufijo chu, que es para hacer preguntas cerradas u oraciones prohibidas. Por ejemplo, mana es no, manachu es no, llaqta es pueblo. Llaqta y Quichu es tu pueblo, porque Llaqta es pueblo. Llaqtay mi pueblo, Llaqtayki tu pueblo. Llaqtay Quichu es tu pueblo. Y nosotros podemos decir manam, no. Ari, sí. Pero también hay otras palabras como au, que es sí. Angry, que es acepto. As, que es dicen, se dice que. Nis, que es claro, por supuesto. Nispan, que es diciendo. Nispachaja, que es entonces, por tanto, en este caso. Por ejemplo, cuando se despiden, ¿no? Dicen, ya pasakusagña, mispachaja, dice, ¿no? Entonces, por tanto, en este caso, mispachaja pasakusagña, ya me voy. Muy bien. Suyu es país, ¿no? Italia es suyo, Perú suyo, pero suyo también es región. Llaqta es pueblo. Hatun Llaqta es un pueblo grande. Chaupi Llaqta es el pueblo del centro, ¿sí? Llaqtacha, pueblito. Ayllu Llaqta es el pueblo de la familia. Ayllu, familia. Llaqta, pueblo. Ayllu Llaqta, pueblo de la familia. Taksa Llaqta, pueblo mediano. Uchu Llaqta, pueblo pequeño. Kusa Yachaqkuna. Ahora vamos a aprender a denominar las cosas de esto, eso, aquello, ¿sí? Esto, kai, es algo que puede estar cerca y podemos tocar, ¿no? Por ejemplo, estamos con nuestra computadora y tenemos a la mano el mouse, ¿no? Kai, kai mouse, este mouse, esto, ¿no? Kai cuna es estos, porque cuna es el plural, ¿sí? Entonces, kai es esto, algo que podemos tocar, está cerca. Kai computadora, esta computadora. Muy bien.
Chay es eso, que está medianamente cerca, pero no podemos tocar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser la silla que está a nuestro frente, ¿no? Chaypiana, esa silla o ese lugar donde nos podemos estar. Huac es aquello, es lejos y no podemos tocar. Por ejemplo, vemos a través de nuestra ventana un carro. Entonces, huac, carro, ese carro, aquel carro, ¿sí? Y huacuna es aquello, aquello. Chaicuna, esos. No se olviden que el cuna es el plural, ¿sí? Ejemplo, a ver. Kai Chayua. Oh, estamos muy cerca de este pez, ¿no? Muy cerca. Este pez. Kaikuna, Yakupi Kausan. Kai, estos. Kaikuna, estos. ¿Sí? Yaku es agua. Yakupi, en el agua. Kausai es vivir. Kausanko, viven. Estos, en este caso, se está refiriendo a los peces, viven en el agua. Chay Murualhu. Chay es ese perro que está medianamente cerca. Chaimuru Alhu, ese perro de color. ¿Usas? Chaikuna Angyanku Nisiuta. Chaikuna, esos, ¿sí? Angyan es ladrar, Angyanku ladran. Nisiu es fuertemente, Nisiuta, ¿no? Esos perros ladran fuertemente. Wak. Wak es aquello. Waksuma Huasis, aquella casa bonita que está lejos y no podemos tocar. Wakunapija Ayukuna Yachan. Wakunapi, ¿no? En aquellas casas, Wakunapija, aquellas casas, Ayu, familia, Ayukuna, las familias, Yachan, vive. En aquellas casas viven las familias. Entonces, sabemos que es Kai, Chay, Wak. Maitin Kachkan Yahtai, ¿y dónde está tu pueblo? Para eso vamos a conocer las palabras Tari, que es encontrar, Suyu, que es región país, Rixi, conocer, Suti, nombre, Yahta, pueblo, y Tupanaku, que se encuentra. A ver, Yahtaija, Tarikun, Pichha, Suyukuna, Patampi. Yahtaija, Tarikun, Pichha, Suyukuna, Patampi. Mi pueblo se encuentra al borde de 5 regiones. Ayacucho, Apurima, Huancavelica, Cusco, Junín. En Ayacucho, Apurima, Huancavelica, Cusco y Junín. Rixinku, Rixi es conocer. Rixinku, conoce. Rixinku, Brain, Tutiwan, Tuti nombre. Huanco, lo conocen con el nombre de Brain. Ñuja, Yachani, Pichari, Yachtapi. Yo, Yachani, vivo, Pichari, Yachta, Yachtapi, en el pueblo de Pichari. Entonces dice, Wasi Hatarikun Pichari Mayu Patampi. Wasi Hatarikun Pichari Mayu Patampi. Mi casa se encuentra al borde del río Pichari. Allijman Kachkan Wakchawarmakunapa Wasi. ¿Sí? Acá dice Wasi casa, Mayu río, Wakcha es huérfano, Hampi medicina remedio, Hampina lugar donde se da medicina o se cura. Allijman, a la derecha, Kachkan está Wakcha, huérfanos, Huarmacuna, niños huérfanos, Huarmacunapa Huasi, ¿no? La casa de los niños huérfanos, en este caso un albergue. A la derecha está la casa para niños huérfanos. Y Chujman, a la izquierda, Kachkan Hampina Huasi, está el centro de salud. Hanaiman, hacia el norte, acá tenemos los puntos cardinales. Hanay, norte, Uray, sur, Ayig, que es el este, a la derecha, Ichu, a la izquierda. Hanayman, Mayu, hacia el norte, el río. Urayman, Huahuacunapa, Yachayhuas, hacia el sur, el jardín de niños. Entonces tenemos acá nuestra tarea. Aruranapa realiza 10 oraciones utilizando las palabras Chay, Kai, Chay, Wak, Hatun, Taxa, Ucho. Además tiene que describir dónde se ubica tu pueblo e indicar las referencias que están cerca de tu casa de acuerdo a los puntos cardinales. Usa y achajuna. De esta manera hemos terminado nuestra clase de Pajarinca.